escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, se escucha bien. Sí, se escucha bien. Adelante, Sí, No se hermana. lo voy a poder. Adelante con la lectura, hermana. Génesis 32, 3. Para allá, Baishlach, ¿sí? Para cada uno. Que significa y envió. Después de eso, Jacob envió unos mensajeros a su hermano Esaú, que vivía en la región de Edom. Los mensajeros tenían instrucciones de decirle a Esaú: su hermano Jacob se pone a sus órdenes y le hace saber que todo este tiempo ha estado viviendo con su tío Labán. Ahora es dueño de vacas, burros, ovejas, cabras, y además tiene esclavos y esclavas. También le suplica que usted lo reciba con bondad. Cuando los mensajeros regresaron, le dijeron a Jacob: fuimos y hablamos con su hermano Esaú, y él mismo viene a recibirlo al frente de 400 hombres. Jacob se asustó mucho, así que dividió a su gente y a su ganado en dos grupos, pues pensó: si Esaú llega y ataca a uno de los grupos, al menos el otro grupo podrá escapar. Y Jacob hizo esta oración: Dios mío, tú eres el Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Tú me ordenaste regresar a mi tierra con mis parientes, y me prometiste tu ayuda. Siempre me tratas con mucha bondad, aunque no lo merezco, pues soy yo quien debe servirte. Cuando crucé el río Jordán, solo tenía un palo para defenderme, pero ahora tengo gente, ganado, para formar dos grupos. Tú me prometiste que me iría bien y que mis descendientes llegarían a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Líbrame ahora de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga y nos ataque a todos. Esa noche Jacob durmió en aquel lugar. De los animales que tenía, apartó para regalarle a su hermano 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Entregó a su sirviente cada manada por separado y les ordenó adelantarse y mantener a distancia uno de los otros. Al guía de la primera manada le ordenó: cuando te encuentres con mi hermano Saúl y él te pregunte quién eres y a dónde vas y de quién son todos estos animales, les dirá que son míos, pero que yo se los regalo. Dile también que yo vengo detrás de ti. Estas mismas instrucciones le dio al segundo y al tercer guía, y a los que iban tras la manada. A todos ellos los obligó a decir que él venía siguiéndolo. Y es que Jacob pensaba: voy a calmar a Esaú con estos regalos y así, cuando me vea, me recibirá bien. Luego de enviar esos regalos, Jacob se quedó a pasar la noche en el campamento. La lucha de Jacob. Esa misma noche Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo Jacob. Y luego él solo regresó al otro lado y allí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se la zafó. Entonces el desconocido le dijo: suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió: no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó: ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora vas a llamarte Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le dijo: ahora te toca decirme cómo te llamas.
Pero el desconocido respondió: pues ya debería saberlo. Luego bendijo a Jacob, y por eso Jacob llamó a ese lugar Penuel, pues dijo: he visto a Dios cara a cara y todavía sigo con vida. Cuando el sol salió, Jacob se fue de Penuel, pero iba cojeando. Por eso, hasta el día de hoy, los israelitas no comen del muslo que cubre la cadera de ningún animal, porque fue allí donde Jacob fue golpeado. Jacob y Esaú se encuentran. Cuando Jacob vio a lo lejos que Esaú se acercaba con 400 hombres, repartió a los niños entre Lía, Raquel y las 2 esclavas. Al frente de todo puso a las esclavas y a sus hijos. Detrás de ellos puso a Lía y a sus hijos. Y hasta atrás puso a Raquel y a José. Luego se adelantó y mientras iba acercándose a sus hermanos, se inclinó hasta el suelo 7 veces en señal de respeto. Esaú, me parece que era hasta ahí, ¿no? Esaú, por su parte, corrió al encuentro de Jacob y abrazándolo, lo besó y los dos se echaron. Hasta el 5. Luego, al ver Esaú a la mujer y a los niños, preguntó: ¿quiénes son estos? Y Jacob le contestó: Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado todos estos hijos. Amén a la palabra. Amén, amén. Hasta el versículo 5, ¿no? ¿Verdad? Hasta el 5. Me acordé después porque fue lo que leí yo. Perdón. Amén, amén. Baruch Hashem. Claro, es que era una versión de TLA, ¿no? Sí, es la versión TLA. Una versión de TLA. Amén, amén. Bienvenidas a las hermanas que han entrado después, que no sé si las saludé. Bienvenidas, hermana Paulina. Bien. Entonces estamos convocados en esta mañana a estudiar esta para allá, ¿sí? Pero como ya sabemos, estamos en el ciclo trianual, entonces nos tomamos una semana para estudiar las 3 primeras aliyá, que es lo que la hermana Romy acaba de leer perfectamente bien. Y la pregunta sería ahora, ¿sí? Vamos a implementar esta dinámica. La pregunta sería ahora, si ustedes tienen algún aporte, algunas cuestiones también que por ahí le haya generado alguna duda de esta para allá, o de estas 3 primeras aliyá, que han investigado entre semana. Esta es su oportunidad, así como yo se los vengo diciendo ya desde hace algunos Shabbat atrás, para que también todos podamos compartir, ¿sí? Que todos podamos compartir, que no nos quedemos con las ganas de compartir. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta o algún aporte? Adelante, ¿no? Activen sus micrófonos. Creo que no. ¿Quieren una ayudita? Así vamos viendo, por ejemplo, así, por ejemplo, los títulos. ¿Sí? Vamos a ver el primer título y vamos a ver si surgen algunas dudas, ¿sí? Esto, Amén. como saben, lo sacamos de la página de Messianic Torah. Bueno, yo le he colocado orden de la primera ya porque después tenemos cronología y después tenemos, bueno, resumen, ¿sí? Pero este es el orden más o menos de lo que viene a hablarnos la primera aliyá. La primera aliyá abarca desde el capítulo 32, verso 3 al versículo 12, ¿sí? ¿Y qué nos cuenta? A ver, Leti, ¿qué nos cuenta? El primer ítem. ¿Qué nos cuenta esta primera aliyá? A ver, espera que no. ¿Desde dónde dijiste? El primer Desde ítem que está ahí en pantalla. no lo veo, a ver qué está ¿No lo ahí. ves? Ahí está, ahí lo veo. Orden de la primera aliyá. Sí. Bien, ahí lo leo. Ahora que doy vuelta el teléfono para que se vea. Ahí lo leo. Orden de la primera aliyá. Capítulo 32, 3 al 32, 12. Cuando Jacob envía emisarios a su consanguíneo Esaú
para indicarle que hoy vuelve con numerosos bienes para hallar gracia ante sus ojos. Esaú sale con 400 hombres y Jacob se angustia y parte su pueblo en 2 campamentos para así salvaguardar por lo menos a uno de ellos. Luego ora al Dios de sus padres, Abraham e Isaac, recordándole que él le había dicho que volviera a su tierra y a sus familiares. Y el tercer ítem dice, reconoce que es indigno de todo lo que ha recibido y pide que le libere de la mano de su hermano Esaú, para cumplir la promesa de que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Amén. Amén. Gracias, Leti. Amén. Bien. ¿Alguien quiere hacer un aporte? ¿Alguna duda con respecto a la primera aliyá? Ahí, hermano, bueno, uno de los comentarios de Black hacía relación a la división de los 2 campamentos, ¿no? En representación a las 2 casas, la casa de Judá y a la casa de Israel, o a la casa de Jacob. Sí. Ese era uno de los comentarios que tenía ahí. Es como una sombra profética de lo que iba a suceder más adelante. ¿Así, Javi? ¿Más o menos? Exactamente, hermano. Sí, sí. Yo también vi lo mismo y decía que lo hizo como para salvaguardar una parte, como lo hizo con Judá, ¿no? Claro. Se ve la ciclicidad de la Biblia siempre. Sí, yo pregunto, ¿qué lo llevó a Jacob a, a tomar esa conducta, digamos, a tomar esa decisión de decir, a ver, pase lo que pase, yo quiero que al menos se salven uno de los 2 campamentos, porque Esaú no podía arrasar con los 2, solo iba a encontrar a uno, porque uno sí o sí iba a escapar. Pero más o menos la pregunta es, ¿por qué Jacob, como padre de Israel, digamos, del pueblo de Israel, como patriarca, qué lo llevó a él a guardar así a esos polluelos, por así llamarlo? Estoy usando una terminología mesiánica. Yeshua le llamó en una ocasión a Jerusalén, le dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido, dice, juntarte como la gallina junta a los polluelos y no quisiste? O sea, esta condición de Jacob de juntar, perdón, de separar en este caso a los polluelos, por un lado, que se vayan con un campamento y por otro lado por otro. ¿Por qué creen ustedes que Jacob tuvo miedo de que Esaú haga algo así? ¿Qué estaba en riesgo? A ver, ¿qué estaba en juego aquí? La descendencia. Sí, por ahí es. ¿Y qué más? Y era Aparte, para preservar, digamos, para que siempre quede una parte, aunque sea, de ese linaje, de esa descendencia de él, y no se pierda. Creo que es lo mismo que hizo el padre, aún poniendo velos y todo, siempre guardó una parte para que persistiera en la historia, en la vida, o sea, que no se perdiera esa descendencia, esa sangre, ¿no? y vamos a suponer que Esaú encuentra uno de los campamentos y mata a todos los hijos de Raquel, ¿no? O sea, los de Lea se salvan. Y en un escenario vamos a suponer que Esaú encuentra el campamento de Raquel y lo arrasa, ¿no? Se salva el campamento de Lea. Y en otro escenario, vamos a suponer que Esaú encuentra al campamento de Lea o de Lía y lo arrasa. ¿Qué cambiaría la historia de la humanidad conforme a esos 2 escenarios que yo le acabo de poner? Supongamos en el escenario 1, donde mueren todos los descendientes de Raquel y de su sierva, y en el escenario 2, donde mueren todos los descendientes de Lía. ¿Qué pasaría con la humanidad? Y bueno, de uno de los campamentos viene el Mesías, Yeshua, y del otro no habría Efraín.
quedaríamos sin... los dos eran importantes en la historia, porque si no, no habría Mesías y tampoco, bueno, como le dije, no habríamos, no estaríamos ahora acá. ¿Se acuerdan? En una para allá, creo que hemos cerrado digamos, el episodio de ese día, lo cerramos con esta frase: si Yeshua no es el Mesías, en nuestros pecados moriremos. ¿Se acuerdan que hemos dicho así? Si Jesús no es el Cristo, en vuestros pecados moriréis. Entonces, eso es lo que a nosotros nos tiene que dar esa angustia de Jacob, por así llamarlo, porque el plan de salvación, chicos, se hubiese visto en riesgo, y esta no sería la primera ni la última vez, ¿no? Entonces, más o menos por ahí quiero que caminemos en este momento. Primera lilla. ¿Cuántas veces creen ustedes que estuvo en riesgo el plan de salvación? ¿Qué opinan de eso? Muchas veces, pero Dios siempre, no sé, como por poner un ejemplo, Noé siempre preservó ese linaje, a alguien de ese linaje para seguir la descendencia de ese linaje escogido. Puse el ejemplo de Noé, pero hay creo que varios en la Biblia. Hay muchos. Hay muchos. Por ejemplo, Bueno, desde Abel hasta la tentación de Cristo. ¿Sí? Desde Abel hasta la tentación de Cristo, el plan de salvación se vio, digamos, amenazado. O sea, el enemigo ha intentado atentar contra el plan de salvación desde el principio. Por eso se cargó la vida de Abel. bueno, ahí podemos ver las dos simientes. También, automáticamente Caín se cargó a su hermano, porque así lo interpretaron ellos, o sea, así lo interpretó la otra estirpe. Dijeron, tú le herirás en el calcañar, pero el otro te va a aplastar la cabeza. Y bueno, dijo, antes que me aplaste la cabeza, ¡pum! ¿Sí? Entonces, desde Abel, el justo, hasta la tentación de Cristo, Mateo capítulo 4, hubo múltiples ocasiones en las que el plan de salvación se vio amenazado, ¿sí? Solo por citarles algunos, la conducta de Onán, ¿sí? Onán, hijo de Judá, ya creo que eso viene ahora, creo que viene más adelante, ¿sí? En la otra para allá, en las para allá que siguen, vamos a ver qué pasó con los hijos de Judá, ¿sí? ¿Cuál fue la conducta de Onán? ¿Qué hizo Onán que Dios tuvo que quitarle la vida a él y a su hermano? Judá, que no quiso entregar a Selá, a su nuera Tamar, también estaba ahí el plan de salvación en juego, ¿sí? Cuando Judá no quería entregar a su hijo Selá, el más pequeñito, porque temía de que Tamar sea una suerte de viuda negra, y no se la quería entregar porque ya a la vista de todos, la viuda ya había enviudado 2 veces esta mujer. Entonces Judá no se quiso dar a Selá, ¿sí? Al muchacho, al más jovencito. Ya sabemos lo que pasó ahí. Estoy hablando del capítulo, si no me equivoco, 38 de Génesis. Creo que lo vamos a ver en la para allá que viene. Ahí también estuvo en riesgo el plan de salvación. ¿Por qué? Porque la tribu de Judá estaba estancada, ahí estaba averiada. No había descendientes de Judá. Miren ustedes el riesgo, ¿sí? Luego, Perdón. a ver, Cuando vos decís esto, o sea, que decís hasta la tentación de Cristo, yo creo que posteriormente también esto hasta nuestros días sigue el enemigo atacando esa simiente. No sé, pensé, por ejemplo, en Constantino, cuando se hace todo este cambio que se hizo tratando de, no sé si matarla, pero sí de borrar toda la esencia de esta descendencia, o inclusive el Holocausto, cuando se decidió que querían exterminar a todos
los de la tribu de Judá, que era la parte visible que quedaba Claro, sí. o sea, no solamente hasta la época de Cristo, creo que hasta nuestros días, hoy en día yo creo que con la pérdida de las raíces, de la fe, de lo que se practicaba en ese tiempo, también es una forma de matar, entre comillas, a esta simiente. Aunque hoy que conocemos, sabemos que el Padre, hay profecía, ¿no? En donde prometió que al final de los tiempos igual esto se iba a mantener y que iba a volver como a vivir o a resurgir, los huesos secos iban a volver Claro. pero que está en amenaza, creo que es desde Caín y Abel hasta hoy, no solamente, me parece, hasta Jesús. Sí. No, yo cuando decía hasta la tentación de Cristo, ¿sí? Porque, o sea, como entendiendo de que cuando Él cumple su ministerio, ustedes han visto que Él dice, la voluntad, o sea, Él dice, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad del que me envió. Él tenía un proyecto de salvación, de redención hacia nosotros, que no lo detenía nada, ¿no? Entonces se entiende de que cuando el Señor Yeshua cumple, cuando Él dice consumado es en la cruz, yo pienso que ahí obviamente el enemigo rasgó sus vestiduras y se le acabó ahí el tiempo. Ahí se le acabó el tiempo a él porque hasta ahí tenía tiempo el tipo de estropear o de interrumpir de alguna manera el plan de salvación. Pero si bien es cierto, como dijiste, la identidad se ve también hoy por hoy afectada, ¿sí? Hoy por hoy se ve muy afectada la identidad, digamos, del mesianismo, de los cristianos verdaderos, los que amamos al Señor, y que sigue siendo atacada efectivamente. Justamente otro de los puntos que tengo aquí es la solución final de Amán, ¿sí? Eso fue otro ataque a la salvación, o sea, el plan de salvación. Cuando hablamos de plan de salvación, creo que se entienda, es todo lo referente a la tribu de Judá, ¿sí? Apocalipsis nos dice que Juan lloraba, triste, porque no había quien abra el libro ni desate sus sellos, y el ángel le dijo, no llores, porque aquí que el león de la tribu de Judá ha vencido para desatar los sellos y para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. O sea, cuando digo el plan de salvación me refiero a que la tribu de Judá no se vea involucrada en procesos de holocaustos, persecuciones, en este caso amenaza latente de un posible ataque con 400 hombres armados. La solución final de Amán en Babilonia, les acabo de decir, el mandato de Herodes a asesinar todos los niños que vivían en Belén, ¿sí? En Belén de Judea habitaban la mayoría de la tribu de Judá, ¿sí? Y Yeshua, la noche anterior había sido llevado a Egipto por su padre político, ya sabemos, ¿verdad? O sea, por la visión del ángel, el sueño que el ángel en el que el ángel le explica a José que se tenían que ir a Egipto porque Herodes iba a procurar matar al niño. Hay otros sucesos también como, a ver, por último les digo, la muerte de los bebés en Egipto, que afectó a todas las tribus. ¿Qué opinan de ese? Cuando el faraón decretó, capítulo 1 de Éxodo, cuando el faraón decretó la muerte de todos los bebés, varones, ahí estaba en riesgo también. Dani, ¿sabés Sí. lo que yo veo ahí cuando todo lo que vos nombraste? Que en ese momento a donde Jacob, Israel, que todo ya era Israel, separa a las dos, a las dos, él también hace la oración de lo que Dios le había prometido. Y Sí, yo de la creo que arena del esa mar. sabiduría que viene del Padre, como siempre lo resguardó, dice. Entonces yo creo que viene a partir de esa promesa que Dios le dio,
y obviamente, ¿no? Vimos que Abraham, Isaac y Jacob, la prosperidad, en hacer bien las cosas y siempre pensar, consultando a Dios y esperando su bendición, ahí es a donde así se actuó. Así actuó él y así, por eso también Dios le da a cargo todo esto. Amén. Qué bonito, ¿no? Pensando en esto de decir que muchas veces atacó el mal, pero la promesa de Dios no cambia. Amén. A pesar que haya una división en los dos reinos, en el tiempo que se dividió, a pesar de que uno estaba arriesgado por las cuatro esquinas, como dijo, y estaba Judá ahí, Jesús agarró y cumplió, porque si Jesús no hubiera podido cumplir, tampoco nosotros podríamos volver, porque esa es la verdadera salvación de Dios. En resumen de todo lo que venimos hablando, digo yo. Amén, gracias Romy. Efectivamente. ¿Alguien más que quiera aportar, que quiera hacer un aporte acerca de esto? Hermano, bueno, también podemos ver un poquito sobre esos 400 años, esos 400 personas que venían contra Jacob, contra el pueblo. Podemos hacer una relación desde el momento ese hasta, porque hasta ahí habrán pasado ya unos 2000 años, y esos 400 los podemos ver relacionados hasta los días de hoy, si no me equivoco con el tiempo, corríjame hermano, podemos ver de ese momento hasta ahora, casi de esos 400 años, y más los 2000 que habían pasado, ya unos 6000 años desde ese momento. Puede ser también algo profético también, que se viene pasando en la historia, las persecuciones, todo esto, y bueno, siempre escapando, ¿no? Siempre escapando el pueblo, y hasta los días actuales también.